En la clase de hoy vamos a comenzar a explicar algunos parámetros comunes a todas las separaciones cromatográficas, mientras que en las dos clases siguientes nos vamos a referir específicamente a los dos métodos cromatográficos instrumentales más ampliamente utilizados en la actualidad, como son la cromatografía líquida de alta presión y la cromatografía gaseosa. En la diapositiva también se observan fotografías de equipos y columnas cromatográficas de esas técnicas. Si bien los aspectos externos de los equipos pueden variar de acuerdo al diseño que le dé cada firma o cada fabricante, los componentes internos de un cromatógrafo gaseoso van a ser siempre los mismos dentro de cierto grado de variabilidad, pero en sí los componentes siempre se van a mantener y lo mismo ocurrirá en un cromatógrafo líquido. Todos los cromatógrafos líquidos presentan prácticamente los mismos componentes. También se puede ver a simple vista la gran diferencia que existe entre las columnas cromatográficas usadas en cromatografía líquida, que son las de abajo a la izquierda, y en cromatografía gaseosa, que son las de abajo las de arriba a la derecha. Pero ya las vamos a ver durante el desarrollo de estas clases. La cromatografía es un método separativo que, si se asocia a un sistema de detección adecuado, se puede utilizar como un método analítico tanto cualitativo como cuantitativo. La ventaja de este método es que en una primera etapa se produce la separación de los componentes de una mezcla y luego se los detecta, permitiendo así su identificación. Ojo, a veces la identificación es entre paréntesis, como vamos a ver, y sí su cuantificación. Entonces, se puede utilizar para muestras complejas. Se basa en la interacción diferencial de los solutos, que serían los analitos, entre la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria se encuentra dentro de la columna cromatográfica, por eso es estacionaria, mientras que la fase móvil es la que se desplaza por el sistema cromatográfico y a través de la columna, ¿sí? Entonces, la fase móvil se encuentra en un contacto estrecho con la fase estacionaria, pero al igual que en una extracción, las fases móviles y las fases estacionarias son insolubles entre sí, por lo tanto, no se van a homogeneizar, no se van a mezclar. Los analitos o las muestras van a ingresar en el sistema cromatográfico y se van a desplazar gracias al caudal de la fase móvil a través de él, tanto a través del sistema cromatográfico como a través de la columna, que es el corazón del sistema cromatográfico. Y la separación se va a dar porque se van a repartir esos analitos entre la fase estacionaria y la fase móvil, a través de equilibrios sucesivos de intercambio, ¿sí?, entre esas dos fases. De modo que si al final de la columna el sistema fue bien diseñado, entonces se consigue que cada analito o que cada tipo de soluto va a salir separado de los demás que son diferentes de él. Y de esa manera van a poder ser detectados en una forma, como podría decirse, como una especie de purificación. El sistema de detección va a utilizar alguna propiedad del analito como principio de detección. Entonces, podemos tener varios tipos de sistemas de detección, como por ejemplo algunos que ustedes ya conocen, como la absorción ultravioleta visible, la fluorescencia, un método potenciométrico, y después vamos a ver otros más que hasta el momento no hemos estudiado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en una buena selección del sistema de detección de acuerdo a los analitos que queremos encontrar. El resultado de una determinación cromatográfica es un registro gráfico que se denomina cromatograma.
Se trata de un registro continuo de las señales que se detectan en función del tiempo de la cromatografía. A medida que va transcurriendo la cromatografía, el analito va a ir llegando al detector. No va a llegar en una señal única, sino que va a llegar en una especie de banda de analito, banda enriquecida en ese analito en particular. Por lo tanto, la señal tampoco va a ser una, sino que van a ser varias señales que se van a desplazar, que se van a detectar en un intervalo corto de tiempo. Por lo tanto, en ese cromatograma, por cada analito en particular, se va a observar una banda que sería la sumatoria de las señales que generó el analito al pasar por el detector. Y el área de esa banda va a ser proporcional a la concentración del analito. Bien, para terminar esta diapositiva, ¿cuál es el equipamiento básico que requerimos para generar un cromatógrafo? Primero, algo que ya dijimos, la columna cromatográfica, que como dijimos es el corazón del equipo, porque es donde se produce la separación cromatográfica. Una columna cromatográfica no sirve de nada sin un detector asociado, como ya también lo hablamos. Hay un sistema de introducción de la muestra, que es el que permite que la muestra ingrese al cromatógrafo, y finalmente para que la muestra se desplace dentro del cromatógrafo vamos a necesitar un sistema de flujo constante de fase móvil, que bueno, vamos a adelantar algo más. La fase móvil puede ser líquida en el caso de un cromatógrafo líquido, y por lo tanto necesitamos un sistema de bombeo que asegure una presión constante y un flujo constante de fase móvil, de fase líquida, perdón. Pero también la fase móvil puede ser gaseosa, como sería en una cromatografía gaseosa. Entonces, vamos a necesitar tubos o reservorios de gases y reguladores de presión que nos permitan asegurar la presión adecuada y constante a lo largo de la cromatografía. El primer experimento cromatográfico se le atribuyó a Mikhail Twitz en 1906, que era un botánico ruso que lo que intentó hacer, y con éxito, fue separar una mezcla de compuestos vegetales, de colorantes vegetales, como son las clorofilas y las xantófilas. Para esto tomó un tubo de vidrio como una especie de bureta, donde en el interior colocó material sólido que era su fase estacionaria y era carbonato de calcio finamente dividido. Como el carbonato de calcio es un sólido, entonces los analitos se van a absorber en el carbonato de calcio. Después, usó como fase móvil éter de petróleo. Entonces embebió toda la columna con éter de petróleo y finalmente preparó un extracto de estos pigmentos y los sembró en la parte superior también disueltos en éter de petróleo. Y lo que hizo fue, luego puso un flujo constante de fase móvil con alimentación también constante para mantener siempre la cantidad de fase móvil dentro de la columna. Lo que él vio era que se iban separando a lo largo de la columna bandas de distintos colores, donde cada una de esas bandas se movía con una movilidad diferente, con una velocidad distinta. Lo que entonces se logró al final de la cromatografía fue separar todas esas bandas por ilusiones distintas. Hoy en día, lamentablemente, se necesitan detectores porque esta observación visual es muy poco común que se pueda dar en la mayor parte de la muestra. Se necesita que esas componentes o que los componentes de la muestra sean absorban todos en el visible para que lo podamos ver, y eso lamentablemente no pasa con la mayoría de las muestras. Finalmente, le puso el nombre de cromatografía usando dos palabras que provenían del griego, que serían cronos o cromo, que viene de color, y grafía, que sería algo así como escribir. Bien, en el resultado de la cromatografía se ve en el cromatograma de abajo que las muestras se separaron bien, que se pudieron resolver. En cromatografía la separación se menciona como resolución, ¿sí? En este caso, los picos se dice que están bien resueltos porque están lo suficientemente separados como para lograr la purificación de cada uno de los compuestos, ¿sí?
las fases móviles que se pueden utilizar en cromatografía pueden ser de naturaleza líquida, de naturaleza gaseosa o fluido supercrítico. Y el nombre, la naturaleza, el estado físico, mejor dicho, de la fase móvil es el que le da el nombre a la cromatografía. Si la fase móvil es líquida, estamos frente a una cromatografía líquida. Si es una fase móvil gaseosa, estamos frente a una cromatografía gaseosa o frente a una cromatografía de fluidos supercríticos. Hablamos de elusión. Elusión no es otra cosa que el fenómeno que provoca el desplazamiento diferencial de las especies, ¿sí? Para que se muevan adentro de la columna. Y bueno, en el caso de una cromatografía líquida dijimos que si la fase móvil es líquida entonces tendrá que desplazarse por un sistema de bombeo por el interior de la columna, lo mismo que en el caso de los fluidos supercríticos, mientras que para una cromatografía gaseosa, donde la fase móvil es un gas, tendremos un sistema de reguladoras de presión y un tubo con reserva de gases para generar un caudal constante de la fase móvil. Vamos a ir agregando algunas definiciones. Las fases estacionarias de una cromatografía pueden ser sólidas o líquidas. Si la fase estacionaria es sólida y está en contacto con una fase móvil líquida a donde se encuentran disueltos los analitos, entonces, para que los analitos sean transferidos de la fase móvil a la fase estacionaria, deben ser absorbidos en esa fase estacionaria. Entonces, decimos que las cromatografías de fases estacionarias sólidas son cromatografías de absorción. Mientras que si la fase estacionaria es líquida y la fase móvil también lo es, vamos a estar frente a una cromatografía líquido-líquido. Obviamente, la condición para que esto pueda ocurrir es que las dos fases deben ser inmiscibles entre sí. Y los analitos van a estar en una o en otra fase, en las dos fases, mejor dicho, porque se van a solubilizar en la fase móvil y en la fase estacionaria. Tienen cierta solubilidad selectiva y eso es lo que permite que ellos se separen entre sí. Entonces, una cromatografía donde la fase móvil es líquida y la fase estacionaria también es líquida se va a denominar cromatografía de reparto. Después, si hablamos de las fases estacionarias, esas fases estacionarias pueden estar dispuestas en una columna, ya sea como vimos en el experimento de Twist, y como vamos a ver en las futuras técnicas cromatográficas que vamos a estudiar, o pueden estar dispuestas en un plano, en dos dimensiones. En el caso de la cromatografía en el plano, se le llama también cromatografía en placa delgada o la sigla de que viene de la traducción en inglés que sería TLC. Ahora vamos a ver cuáles son las posibles combinaciones entre las fases móviles y las fases estacionarias. Primero, en la cromatografía líquida se pueden usar fases estacionarias sólidas o fases estacionarias líquidas. Como dijimos, si la cromatografía usa una fase estacionaria sólida, estaremos frente a una cromatografía de absorción. Mientras que en el caso de que tengamos dos fases líquidas, estamos frente a una cromatografía de reparto. Ahora bien, más adelante vamos a ver en detalle cómo se hace para que una fase estacionaria líquida se mantenga dentro de una columna y no se pierda por el pasaje de otro líquido. Obviamente, como dijimos, los dos líquidos van a ser inmiscibles entre sí, pero el líquido que es la fase estacionaria esencialmente se mantiene unido en forma covalente a un soporte sólido que lo mantiene dentro de la columna. Por eso se habla de una fase enlazada. En la cromatografía gaseosa, la fase estacionaria puede ser sólida o puede ser líquida. Y después está la cromatografía de fluidos supercríticos. Después viene una diapo como para refrescar el tema de qué se trata un fluido supercrítico. Así que eso lo dejamos para después. Bien, ¿qué pasa dentro de la columna? ¿Por qué hay una separación diferencial? Y porque las distintas moléculas tienen distintas formas de interaccionar con los componentes de las dos fases. Y esas interacciones pueden ser diversas. Por lo general,
Depende del tipo de cromatografía, está definido el tipo de interacciones más importantes que hacen al modo de separación. Pero en sí, las formas de separación pueden darse por cargas moleculares, por masas moleculares, por potenciales redos, por isomería o quiralidad, tamaños moleculares, ese seguramente lo usaron en química biológica, recuerden del Cefadex o la exclusión molecular, por polaridad de los enlaces, constantes de ionización, ahí estamos hablando de interacciones iónicas directamente, o acá dice reacciones antígeno-anticuerpo, pero en este caso estamos hablando de un modo cromatográfico que se llama cromatografía de afinidad, donde lo que utiliza son las reacciones del tipo más que antígeno-anticuerpo, son las que ahora se le llama de llave y cerradura. También hay otros sistemas implicados. Como dijimos en una diapositiva anterior, el registro gráfico de una cromatografía es un cromatograma, se llama cromatograma, a donde se representa la señal del detector en función del tiempo o el volumen de elusión. En el cromatograma se observan una serie de picos y donde cada pico tendría aproximadamente una forma gaussiana. La forma ideal de los picos cromatográficos es la forma gaussiana. Cada pico se va a caracterizar por un tiempo de retención o volumen de retención o de elusión, que es el tiempo o el volumen de fase móvil al cual se detecta el máximo del pico de cada analito. Y a su vez se va a caracterizar por un parámetro de dispersión. Lo mismo que para un pico gaussiano, van a estar dados, esta dispersión va a estar dada por el desvío estándar. Algo que se suele hacer en la cromatografía es que el tiempo de retención se compare para cada analito con el tiempo de retención de un analito que atraviesa el sistema sin ser retenido por la fase estacionaria. A ese tiempo se lo llama tiempo muerto. Entonces, se habla del tiempo de retención corregido como la diferencia entre el tiempo de retención del analito y el tiempo muerto, y lo vamos a utilizar para hacer unos cuantos cálculos en el futuro. ¿Por qué? Porque hablaría de la verdadera retención, no de porque es de la retención en columna. El otro tiempo, el tiempo de retención en general, estaría conteniendo también el tiempo que tarda en atravesar todo el sistema de tubuladuras sin interaccionar con la fase estacionaria. ¿Para qué hacemos una cromatografía? Queremos lograr la separación de los componentes en una muestra más o menos compleja. Queremos a veces detectar la presencia de algún compuesto, identificar algún compuesto en particular. A veces se logra, algunos métodos lo hacen, los mínimos, otros asignan identidad por tiempo de retención. Y en otros casos, en la mayoría, queremos cuantificar. A veces el objetivo también puede ser recuperar un elemento que se purificó como consecuencia de esta cromatografía. De hecho, existe un modo de cromatografía que es la cromatografía preparativa, en la que se pueden purificar determinados compuestos. Son otros equipos, el principio es el mismo, son equipos más grandes que permiten usar mayor volúmenes de muestra, pero la industria farmacéutica suele ser uno de los usuarios que realizan cromatografías preparativas, donde se produce la síntesis de un compuesto en particular y luego de la síntesis se realiza una cromatografía preparativa con el objetivo de purificarlo. Entonces, en algunos casos suele interesar también recoger el eluato en distintos tubos de manera de lograr recuperar una muestra pura de algún tipo de componente, o al menos más pura que como entró al equipo, ¿no? Ahora,
para que la separación tenga éxito, los picos tienen que estar lo suficientemente separados. Dijimos que separados hablábamos de separación o resolución como sinónimos en cromatografía. En el caso de que se puede ver en el esquema del dibujo, en el primer caso A y B no se separaron bien, no se resolvieron bien. Pero en el segundo caso, ¿sí?, a un tiempo 2, se logró una mejor separación. Pero se puede ver cómo cambian el aspecto de los picos cromatográficos en los dos cromatogramas. En el primero los picos son más aguzados y altos, mientras que en el segundo los picos son más bajos y más amplios, ¿sí? Están más dispersos. Se supone que la única diferencia entre T1 y T2 es que se utilizó una misma columna, pero se utilizaron las mismas condiciones experimentales, pero se utilizó una columna más larga, en el caso de T2 que en el caso de T1. En ese caso, los analitos permanecieron más tiempo adentro de la columna cromatográfica y por lo tanto se observa una dispersión de las bandas cromatográficas que se generaron. Se logró mejorar la resolución, los analitos se separaron más, pero también se achataron y se hicieron más amplios o más dispersos. Siempre es una generalidad que a mayor tiempo dentro de la columna, las diferencias entre los tiempos de retención son más grandes, pero también hay mayor dilución de cada compuesto y los picos están más dispersos. Supongamos que hacemos una separación cromatográfica y obtenemos el resultado del cromatograma A, donde se ven dos picos que están muy solapados entre sí, por lo tanto no están resueltos correctamente. Esos dos picos no son puros. Hay un grado de contaminación por esos dos compuestos. El deseable sería lograr una mejor resolución. ¿Cómo podríamos mejorar la resolución? Incrementando los tiempos de retención, las diferencias en los tiempos de retención de los dos, con un incremento también en la amplitud de los picos, o en la dispersión de esos picos, o bien mantener los mismos tiempos de retención, pero mejorar la resolución a través de una disminución del ensanchamiento de las bandas. Y estos son los dos fenómenos que se pueden lograr en la cromatografía. Ya dijimos que el tiempo de retención para cada analito está dado por el tiempo que pasa el analito en la fase móvil más el tiempo que pasa el analito en la fase estacionaria. El tiempo que pasa en la fase móvil es el que a veces se le llama tiempo muerto. Pero también podemos hablar de la velocidad que tienen los analitos para migrar dentro de la columna. La velocidad promedio, la velocidad lineal promedio de los solutos en la columna implica o suma el tiempo del analito en la fase móvil más el tiempo del analito en la fase estacionaria, y estaría dada por la longitud de la columna dividido el tiempo de retención. Pero también podemos hablar de la velocidad promedio del analito en la fase móvil, y el tiempo que pasa el analito en la fase móvil es Tm. Por lo tanto, en este caso la velocidad estaría dada por la longitud de la columna dividido Tm, que se recuerdan que era el tiempo muerto. En la diapositiva anterior indicamos que si queríamos mejorar la resolución entre dos picos que se encontraban solapados, podíamos hacer dos cosas. Una era aumentar las diferencias entre los tiempos de retención de los dos picos, y otra era mantener los tiempos de retención, pero disminuir la dispersión de los picos, de manera de hacerlos más aguzados y así mejorar la resolución. Para poder saber cómo actuar, tenemos que conocer cuáles son los factores que van a influir sobre las velocidades de migración de los solutos en un sistema cromatográfico. Y lo primero de lo que vamos a hablar es la constante de distribución. La constante de distribución es otra constante de equilibrio, como mencionamos tantas,
para todos los equilibrios químicos, pero esta constante de distribución relaciona la concentración del analito en la fase estacionaria respecto de la concentración del analito en la fase móvil. Aunque bueno, es más correcto hablar de una constante que relaciona actividades porque sabemos que refleja mejor la situación real que si hablamos de las concentraciones, salvo que estemos hablando de concentraciones muy diluidas, de manera que actividades y concentraciones sean las mismas. Pero bueno, esta constante de distribución puede resultarles conocida porque es la misma constante que se aplica cuando uno está realizando extracciones líquido-líquido. Bien, supongamos ahora que manejamos un equilibrio con una constante de distribución grande. ¿Qué nos está diciendo? Si la constante de distribución es grande, significa que el analito tiene mayor afinidad a la fase estacionaria que a la fase móvil. Y que entonces los tiempos de retención de ese analito van a ser bastante elevados, porque el analito va a pasar más tiempo en la fase estacionaria que en la fase móvil. Contrariamente, si la constante de distribución es pequeña, entonces significa que va a haber poca interacción con la fase estacionaria y esos analitos van a ser los que van a ser eluidos primero o los primeros en salir de la columna. ¿De qué dependen las constantes de distribución? De la estructura del analito, de la estructura química de la fase estacionaria y de la fase móvil, y de los mismos factores que dependen todas las constantes termodinámicas, como ser la temperatura, la fuerza iónica. El factor de retención es importante porque compara la velocidad de migración de los solutos en las columnas y se puede calcular como la constante de distribución multiplicada por el volumen de la fase estacionaria respecto del volumen de la fase móvil. Hay una serie de deducciones a partir de otras ecuaciones que vimos, otras que no, que transforman al factor de retención en otra ecuación más sencilla o más práctica, que se puede calcular a partir de un cromatograma, a donde quedaría la diferencia entre el tiempo de retención y el tiempo muerto dividido el tiempo muerto. Es decir, se puede explicar como el tiempo adicional que necesita el analito para eluir de la columna respecto del tiempo de un analito que no interacciona con la fase estacionaria. Es decir, que respecto del tiempo que el analito pasa en la fase móvil. Hay valores que sirven para poner a punto un cromatograma. Si el factor de retención es muy chiquitito, significa que el soluto interacciona muy poco con la fase estacionaria. Entonces, seguramente ese analito va a salir en el pico, va a salir en el tiempo TM, el T muerto, ¿está bien? Entonces, si hay más de uno que tienen esta propiedad, no se van a separar. Mientras que si es 20 o 30, significa que ese equilibrio está muy desplazado hacia la fase estacionaria, tiene mucha afinidad con la fase estacionaria, va a ser muy retenido, ese cromatograma va a ser muy largo. Entonces no me conviene tampoco, porque los picos son muy anchos. Lo ideal es que estos factores de retención se encuentren entre 1 y 10 en el cromatograma, de manera de poder conseguir la resolución en un tiempo más o menos razonable. Hasta ahora vimos la constante de distribución y el factor de retención, que nos hablan respecto de la afinidad del analito por la fase estacionaria y por la fase móvil, es decir, cómo se comportará un analito en particular en ese sistema cromatográfico. Pero a nosotros nos interesa separar los analitos, entonces para eso existen otros factores, como por ejemplo el factor de selectividad o alfa, que relaciona los que vimos antes como la constante de distribución del analito que es más retenido respecto de la constante de distribución del que es menos retenido, o relaciona el factor de retención del analito más retenido sobre el menos retenido, o lo que es lo mismo, el tiempo de retención del analito más retenido sobre el tiempo de retención del analito menos retenido.
Entonces acá ya estamos viendo cómo es la selectividad de ese conjunto, fase móvil, fase estacionaria, para estos dos analitos. Bueno, dejamos ya los factores que influyen en los tiempos de retención y pasamos ahora a los que influyen en el ensanchamiento de bandas y en cómo evaluar la eficiencia de una columna cromatográfica. Se puede definir a el número de platos teóricos en una columna cromatográfica como la longitud de la columna dividido la altura del plato teórico, o en algunos otros libros figura como altura equivalente del plato teórico. La longitud de la columna viene definida por la forma de la columna, pero el número de platos teóricos y la altura son dos parámetros que evalúan la eficiencia. ¿Qué es un plato teórico? Este concepto viene de la destilación, así que tal vez lo hayan visto en química orgánica. Pero sintéticamente, un plato teórico sería el pedacito de columna que es necesario para que se establezca el equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria. Dependerá de cada especie. No es lo mismo un plato teórico para la especie A que para la especie B. Entonces, de ese tamaño, en la columna se van a producir equilibrios sucesivos. Entonces vamos a tener muchos platos teóricos. Y de la cantidad de los platos teóricos dependerá de que la separación sea exitosa. Pero volvemos a parámetros que están evaluando la interacción de un analito en particular con la fase estacionaria y la fase móvil. Y de esa manera definimos un plato teórico. Cuanto mayor es el número de platos teóricos en la columna y menor es la altura de los platos teóricos, mayor será la eficiencia de esa columna para la separación. Ahora, podemos definir a un pico cromatográfico como si fuera un pico gaussiano. Y un pico gaussiano se podría asemejar a un triángulo. ¿Está bien? Entonces, esos picos gaussianos se caracterizan por un parámetro medio, que es el valor promedio, que es el valor a donde tenemos la máxima altura de todo, y un parámetro de dispersión, que es el desvío estándar. Lo que sí se sabe es que en la base vamos a tener que el ancho de ese pico va a estar dado por 4 veces el desvío estándar. Entonces, podemos describir a la altura equivalente de un plato teórico en función del desvío estándar al cuadrado dividido L. Sabemos que el desvío estándar al cuadrado es porque a la mitad de la altura del pico estaríamos teniendo, no es a la mitad de la altura del pico, el punto de inflexión en el que tenemos aproximadamente el 60% de los casos, incluye al promedio más o menos un desvío estándar. Entonces, por eso estamos definiendo a la altura de un plato teórico como sigma cuadrado, que es el desvío estándar, dividido L. Dijimos que la altura del plato teórico era igual al desvío estándar al cuadrado dividido L. Ahora, si nosotros sabemos que el ancho de la base de un pico cromatográfico es igual a 4 veces el desvío estándar y llamamos W al ancho del pico en la base, entonces podríamos reemplazar ese desvío estándar y ponerlo en función de W. Y si además tomamos los tiempos de retención y W en unidades de tiempo, podemos llegar a la ecuación que tenemos ahí, donde el número de platos teóricos es igual a 16 veces el tiempo de retención sobre el ancho de base
el ancho del pico en la base, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, en la práctica no es fácil medir el ancho de la dispersión del pico en la base. ¿Por qué? Porque los picos en la base están acompañados de más ruido, siempre en la base los picos no cierran tan en forma recta, sino que la caída es más suavizada. Entonces es mejor y es más exacto medir la altura del pico, perdón, el ancho del pico a la mitad de la altura media, ¿sí? Lo que se sabe es que el ancho del pico a la mitad de la altura media no es 2W, sino que es equivalente a 2,30, perdón, no es 2 sigma, sino que es el equivalente a 2,35 sigma. Y a ese parámetro lo denominamos W medio. Entonces, la ecuación del número de platos teóricos se transformará respecto de la anterior en decir que el número de platos teóricos es igual a 5,54 por el tiempo de retención sobre el W medio, todo eso elevado al cuadrado. Como se ve en el recuadro, en general, cuanto menor es la altura equivalente del plato teórico y por lo tanto mayor es el número de platos teóricos en una columna, entonces más estrecho va a ser el pico del analito. Venimos hablando de la resolución en la cromatografía, pero ahora vamos a aportar un parámetro numérico que nos permita cuantificar la resolución para saber si fue buena o fue mala. Entonces, la resolución es separación. Como si dijimos que hay dos parámetros que pueden afectar la resolución. Primero, los tiempos de retención. Cuanto más distintos sean los tiempos de retención de dos picos, más seguros estamos de que van a estar mejor separados. Cuanto más chicos sean la diferencia entre los tiempos de retención, probablemente la resolución sea inferior. Pero también está afectada por el ancho de los picos. Si los picos están muy dispersos, entonces es más probable que no estén resueltos. En cambio, si los picos son más agudos, hay más posibilidad de resolución. Y lo que podemos ver es que la resolución va a tener un efecto, va a tener una consecuencia directa respecto del diferencia del tiempo de retención y va a ser inversa a el promedio de la amplitud de las bandas. Y se podría calcular entonces como la diferencia en los tiempos de retención de los dos picos dividido el W promedio de ambos picos. Acá se pueden ver distintos ejemplos de picos resueltos y picos no resueltos. En el primer caso, de arriba a la izquierda, se observa que la resolución es muy mala. Los dos picos están demasiado solapados. Lo que está pintado en gris sería la impurificación de cada uno de los picos respecto del otro componente. Y la resolución es muy baja. En el primer caso se observa un valor de resolución de 0,5. Esos valores no son buenos, la separación no fue buena. A medida que va incrementando la resolución, en el caso que le sigue es de 0,75, se observa una mayor separación, pero todavía hay una impurificación bastante importante. Por lo tanto, ese valor de 0,75 es malo. Con valores de 1 de resolución, la impureza sigue existiendo y por lo tanto una resolución de 1 es más adecuada, pero no es óptima. En cambio, con valores de resolución de 1,5 o superiores, podemos estar seguros de que la separación de los dos picos fue exitosa y la impurificación de uno con el otro compuesto va a ser prácticamente nula. Ahora, mediante la combinación de una serie de parámetros que ya definimos, vamos a tratar de buscar la manera de relacionar la resolución con el factor de retención, el número de platos teóricos y el factor de selectividad. Para eso tenemos que hacer una serie de consideraciones. Primero, vamos a hablar de resolución entre dos compuestos, A y B, donde los tiempos de resolución de esos compuestos son más o menos próximos. Y también vamos a tratar de pensar como que los W de cada compuesto son más o menos similares y por lo tanto hablamos de un W solo, único.
Si tenemos en cuenta la definición de platos teóricos que considera el tiempo de retención en el W, el factor de retención que considera también el tiempo de retención y los tiempos muertos, y el factor de selectividad a través de la relación entre el factor de retención de los dos compuestos, el que es más retenido respecto del que es menos retenido. Entonces, se pueden hacer algunas simplificaciones y reordenar hasta obtener una ecuación de resolución que estaría dada por la raíz cuadrada del número de platos teóricos dividido 4 multiplicado por el factor de selectividad menos 1 sobre el factor de selectividad, y todo eso multiplicado por el factor de retención de B sobre 1 más el factor de retención de B. De esta manera podemos relacionar algo que es importante, que tiene que ver con el número de platos teóricos y la resolución. La pérdida de eficiencia de una columna cromatográfica está directamente relacionada con el ensanchamiento de banda. Y todos los fenómenos de ensanchamiento de banda tienen que ver muchísimo con los tiempos de permanencia de los analitos dentro del sistema cromatográfico. De hecho, cuanto más lento es el paso de un analito por un sistema cromatográfico, mayor será el fenómeno de ensanchamiento de banda y por lo tanto menor será la eficiencia de esa separación. Existen muchas variables experimentales que afectan las velocidades de transferencia de masa. Hablamos de transferencia de masa porque el paso del analito dentro de la columna depende de la transferencia de ese analito entre las dos fases, la estacionaria y la fase móvil. Entonces, dentro de estas variables encontramos la velocidad lineal de la fase móvil. Definimos hoy la velocidad lineal de la fase móvil unas diapositivas más arriba. La difusión de los solutos en la fase móvil. Vamos a explicar 2 diapositivas más adelante qué quiere decir esto, tanto en la fase móvil como en la fase estacionaria. El factor de retención también está definido unas diapositivas más arriba. El tamaño de las partículas del relleno, esto es un parámetro nuevo y lo podemos pensar de distinta manera. Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas de relleno, mayor será el volumen del espacio libre que va a quedar entre ellas. Mientras que a menor diámetro de las partículas de relleno, mayor será el acomodamiento entre las partículas de la fase estacionaria, mejor será, no mayor, y por lo tanto el volumen intersticial va a ser más pequeño. Por lo tanto vamos a tener menor volumen de fase líquida. Aparte hay que recordar que las partículas del relleno suelen ser partículas porosas, adrede para que aumentar la superficie de contacto de la partícula con la fase móvil, ¿sí? Entonces eso también es otro factor de dispersión. Y en el caso de las fases enlazadas, como por ejemplo donde tenemos una partícula sólida que retiene una capa de fase estacionaria líquida, o en el caso de las cromatografías gaseosas donde la fase estacionaria está apoyada en la pared del tubo que genera la columna, también depende del espesor del revestimiento líquido en la fase estacionaria. En definitiva, se vieron que cuando uno evalúa la altura de los platos teóricos en función de la velocidad lineal de la fase móvil, los comportamientos observados son los dos de las gráficas de más abajo. La primera es para la cromatografía líquida y la segunda es para la cromatografía gaseosa. Como se pueden ver, los valores de los ejes son muy diferentes para los dos casos. En el caso de la cromatografía líquida, las velocidades lineales son muy bajas y la altura de los platos teóricos es muy chica. Por lo tanto, las separaciones por cromatografía líquida van a ser mucho más lentas. Mientras que en la cromatografía gaseosa lo que se observa es que
las, las velocidades van a ser mayores, por lo tanto las cromatografías serán más rápidas, y si los platos teóricos son más grandes, entonces se van a necesitar columnas más largas. De hecho, en una columna cromatográfica, para una cromatografía líquida, las longitudes son de aproximadamente 25-30 centímetros. Ahora hay columnas de 10 centímetros, mientras que las columnas cromatográficas para gases tienen largos de columna de unos 30 metros, algunas las más cortas serían de 15 más o menos, y suelen llegar hasta 100 metros también. Esas son unas pequeñas diferencias que vamos a ir viendo. Las dos gráficas que vimos en la diapositiva anterior responden a una ecuación que denominamos la ecuación de Van Dinter, a donde indica que la altura de un plato teórico es igual a un coeficiente A, que es el coeficiente que describe efectos de trayectorias múltiples y que es independiente de la velocidad de flujo, más un coeficiente B que está relacionado con la difusión longitudinal de los analitos tanto en la fase estacionaria como en la fase fija, móvil, perdón, y que es inversamente proporcional a la velocidad de flujo de la fase líquida, más los coeficientes C de la fase estacionaria, que son dos coeficientes que dependen de la transferencia de masa para la fase estacionaria y la fase móvil. Tienen que ver con la cinética de reacción directa e inversa desde la fase líquida a la fase estacionaria y de la fase estacionaria hasta la fase líquida, y que es directamente, su efecto es directamente proporcional a la velocidad de flujo de la fase líquida. Para hablar de trayectorias múltiples sería necesario explicar primeramente cómo se dispone la fase estacionaria en el interior de la columna. Imaginen que toman un tubo de vidrio y le colocan arena adentro. De hecho, las primeras fases estacionarias fueron de arenas muy purificadas. Así que, pero bueno, después se cambió por algunos compuestos sintéticos para tener mayor homogeneidad de tamaño de partícula, pero en realidad las primeras fases estacionarias fueron arena, sílice, ¿sí? Lavada, purificada y clasificada de acuerdo al tamaño de partícula. Pero bien, más allá de que la clasifiquemos, las partículas no van a ser todas iguales y se generarán caminos diferentes para un soluto que para otro, ¿sí? Hablando siempre de solutos de la misma especie, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, como se ven los dos dibujitos, algunos solutos, todos los solutos van a ser incorporados al mismo tiempo a la columna, pero al recorrer diferentes caminos van a salir en diferentes tiempos, y eso generará un ensanchamiento de banda. A eso se refieren las trayectorias múltiples. Hay algunas columnas particulares que se llaman las columnas tubulares abiertas, que se usan en cromatografía gaseosa, a donde se usa un tubo capilar y la fase estacionaria no está dispuesta rellenando al tubo, sino que se une a las paredes y queda el interior hueco. Por lo tanto, este fenómeno de trayectorias múltiples en ese tipo de columnas no existe. Por eso es que se consigue una mejor resolución en tiempos más cortos. Cuando hablamos de difusión longitudinal en un sistema cromatográfico, estamos hablando del mismo tipo de difusión que ocurre cuando colocamos una solución con un soluto concentrada en un entorno diluido. Y es que las moléculas del soluto tienden a difundir hacia las zonas de menor concentración de manera de igualar la concentración en todo el sistema. Dentro de un cromatógrafo, la muestra se va a introducir en la forma más concentrada posible, y que a medida que empieza a desplazarse por la fase móvil que no tiene el analito, entonces va a intentar difundir tanto hacia adelante como hacia atrás. Si está mucho tiempo dentro del sistema cromatográfico, la difusión va a ser importante. Si
está poco tiempo, la difusión va a ser menos importante. La cuestión entonces es que esa difusión será inversamente proporcional al flujo. Cuando hablamos del tiempo de equilibrio entre las dos fases, o intercambio de cinética lenta, estamos hablando de los tiempos que se necesitan para que el analito pase de la fase móvil a la estacionaria y viceversa. Ahora bien, la constante de distribución dice que cuando se produce un equilibrio, una porción del analito se unirá a la fase estacionaria, mientras que otra porción del analito se unirá a la fase, quedará en la fase móvil. Esa porción que quedó en la fase móvil va a avanzar, mientras que la que está en la fase estacionaria va a quedar retenida. Si bien estos equilibrios se van a dar a lo largo de toda la columna cromatográfica, en muchísimas oportunidades, porque como vamos a ver más adelante, el número de platos teóricos en una columna es muy grande. De hecho, es necesario que sea así para que se pueda producir la separación de distintos tipos de analitos. Ahora bien, si bien estos equilibrios, como dije, se producen muchas veces a lo largo de la columna, puede darse que algunas moléculas de analito estén retenidas más veces que otras, y esto termina generando una diferencia en los tiempos de retención. Que esa diferencia en los tiempos de retención va a ser directamente proporcional a la velocidad de flujo de la fase móvil. Este factor de ensanchamiento de bandas no solo contempla la cinética de unión entre el analito y la fase móvil, o el analito y la fase estacionaria, que son dos procesos independientes entre sí y se pueden estudiar por separado, sino que también incluye en esos procesos el tiempo que tarda el analito en difundir por la fase móvil y en difundir por la fase estacionaria. En el caso de la cromatografía gaseosa, como vamos a ver, a donde la fase móvil es un gas, el analito difunde mucho más rápidamente que frente a una fase móvil líquida, por lo tanto este fenómeno sería mucho más importante. Mientras que en la fase móvil líquida también tenemos que, dependiendo del espesor de la fase líquida y del tamaño de la molécula, tendremos que considerar cuánto demora o cuánto le cuesta al analito moverse en ese interior de la fase líquida para poder llegar a la otra fase, que sería la fase móvil. Y bueno, también daría el caso inverso, donde la fase móvil es líquida y el analito tiene que desplazarse dentro de ese líquido para pasar a la fase estacionaria. En estas dos gráficas podemos ver cómo contribuyen cada uno de los factores de ensanchamiento de banda en la altura equivalente del plato teórico respecto de la velocidad lineal de la fase móvil, que es los mismos dibujos que vimos antes. Pero acá se puede observar cada una de las contribuciones. Se puede ver que el factor A, que corresponde a los trayectos múltiples, solamente se ve en la gráfica de la derecha. Y dijimos que era independiente de la velocidad de flujo, por lo tanto va a ser una gráfica que tiene pendiente nula, es decir, no cambia al cambiar la velocidad de flujo. El factor B, que es la difusión longitudinal, dijimos que era inversamente proporcional a la velocidad de flujo, por lo tanto, la difusión longitudinal será tanto más grande cuanto menor sea la velocidad de flujo. Mientras que el factor C sigue una relación directamente proporcional con la velocidad de flujo. Nosotros vemos que en el gráfico de la derecha se ve como una línea recta, mientras que en el gráfico de la izquierda se diferencia entre este efecto para la fase estacionaria y para la fase móvil, pero se puede ver como se ve en la línea de la derecha. Hay una diferencia entre estos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda no se contempla el factor de trayectos múltiples, y eso es lo que ocurre en las columnas tubulares, que como el relleno está pegado en las paredes, entonces no ocurren los trayectos múltiples. Entonces el gráfico de la izquierda sería
que ocurre en una cromatografía gaseosa con una columna tubular. Y el gráfico de la derecha sería aplicable a todas las demás cromatografías. Como dijimos, para poder hacer una cuantificación en cromatografía necesitamos disponer de un detector apropiado. Los detectores van a basarse en alguna propiedad del analito que, como consecuencia de la cantidad del analito que llega al detector, va a generar una señal. Lo mismo que vimos en los métodos que estudiamos anteriormente. Como dijimos, un detector puede ser un espectrofotómetro UV visible si es que el analito tiene la estructura adecuada para generar señales en el ultravioleta visible, o cualquiera de los otros métodos que ya estudiamos, como podría ser una conductimetría, una potenciometría, o una metodología como por ejemplo la espectrometría de fluorescencia, o algunos cromatógrafos se pueden asociar también con algún método de espectrometría atómica. Pero bien, lo diferente es que el analito acá va a ir llegando poco a poco. A medida que va atravesando la columna cromatográfica, se va separando y va saliendo del sistema, va a ir llegando el analito hacia el detector. Entonces vamos a tener varias señales y la suma de todas esas señales van a dar a lo largo del tiempo el que fue pasando el analito, van a dar el pico cromatográfico como nosotros pudimos ver en, en las diapositivas anteriores. Entonces, la elección del detector va a depender tanto de las condiciones cromatográficas, porque no son los mismos los detectores utilizados en cromatografía líquida que en cromatografía gaseosa, y de las características de los analitos presentes, como acabamos de explicar. Vale la pena hablar de un factor que se denomina factor de respuesta del detector. Supongamos que, porque ustedes ya conocen simplemente, que hablamos de un detector ultravioleta visible. Ahora, si nosotros tenemos dos analitos que pasan por ese detector, las señales que van a generar van a ser distintas, seguramente, independientemente de que las concentraciones sean o no las mismas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que los distintos analitos tengan distintas respuestas al detector. Si hablamos de una ultravioleta visible, como dijimos, podríamos decir o asemejar esto de la respuesta al detector al coeficiente de extinción molar. Si tengo dos analitos distintos a una longitud de onda determinada, van a presentar distintos coeficientes de extinción molar, y por lo tanto las áreas que van a generar no van a ser las mismas aun si tuvieran la misma concentración. Es importante tener en cuenta este parámetro, ¿sí? Porque en un cromatograma, áreas iguales de picos no necesariamente está hablando de concentraciones iguales de analitos. Eso dependerá de la respuesta del detector, que está dada por la sensibilidad del componente multiplicada por la concentración del componente. En este caso, si fuera un UV visible, la sensibilidad del componente podría llegar a asemejarse a lo que es el coeficiente de extinción molar. Como acabamos de decir, en un cromatograma el analito va llegando poco a poco al detector, entonces se van registrando las señales a lo largo del tiempo, y se podría ver que un pico, debido a la presencia de un analito, va a tener una forma aproximadamente gaussiana. En la realidad se pueden observar diferencias al respecto que pueden darse por lo que sería una cola o un frente que pierdan esa forma gaussiana y que dependen principalmente del coeficiente de reparto o del coeficiente de distribución del analito, porque si este coeficiente es independiente de la concentración del soluto en la columna y tiene una relación lineal y constante
a lo largo de distintas concentraciones de la nanito en fase estacionaria y en la fase móvil, entonces el pico va a tener la forma ideal. Pero si se desplaza hacia la concentración del analito en la fase estacionaria o hacia la concentración del analito en la fase móvil, el pico se va a deformar ligeramente y es lo que vamos a ver en algunas cromatografías. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Y esto tiene que ver con la integración, porque nosotros asemejábamos los picos a lo que es un triángulo para poder calcular el área, que es lo que nos interesa conocer cuando queremos cuantificar. Pero gracias a Dios, los sistemas de software utilizados actualmente presentan algunos algoritmos un poco más sofisticados que el tema este del triangulito y por lo tanto el cálculo del área se puede realizar sin ningún inconveniente a pesar de la deformación en los picos.